En un movimiento militar inesperado, quizá influenciado por el Consejo Internacional, Israel ha decidido no lanzar una invasión total en Gaza y ha optado por una incursión terrestre limitada. La pregunta es, ¿a qué se debe el cambio tan repentino en la ofensiva militar israelí de su plan inicial, que si ustedes recuerdan era una ofensiva total en Gaza, a un ataque estratégico solamente en el norte? ¿Qué papel juega Estados Unidos, por cierto, en todo esto? Miren, la respuesta nos la da precisamente hoy el Washington Post, que habla de esto. Hace unas horas lanzó este artículo que habla sobre una verdadera bomba en el ámbito geopolítico, sobre cómo el propio secretario de Defensa de los Estados Unidos ha planeado directamente este ataque, comandando básicamente a las fuerzas israelíes. Según fuentes oficiales, la táctica adoptada por Israel para llevar a cabo operaciones en tierra en Gaza coincide de manera relacionada con las sugerencias ofrecidas por el alto mando militar estadounidense. Y esto nos lleva a pensar hasta qué punto, amigos, las decisiones de Israel están siendo guiadas por las recomendaciones estadounidenses y bajo qué intereses en específico. Resulta que esta decisión de Israel no debe, amigos, embarcarse de lleno en una invasión a gran escala en la franja de Gaza, sino que en su lugar lo que han sugerido es realizar incursiones terrestres más enfocadas. Parece estar en línea con las propuestas precisamente de Lloyd Austin III, que compartió con sus homólogos israelíes en los últimos días este tipo de estrategias. Es una jugada interesante, pero ¿sería esta una táctica de contención? Esta famosa táctica de contención militar, amigos, es una palabra que resuena con mucho poder en este tipo de estrategias. ¿Pero qué significa exactamente? Miren, en términos simples, es una estrategia que busca limitar el avance o la expansión de un enemigo en lugar de eliminarlo por completo. En el contexto del conflicto actual en Gaza, Israel ha adoptado precisamente por esa táctica de contención que sugirió el secretario de Defensa estadounidense, específicamente en el norte de Gaza, en lugar de un asedio total que inicialmente había planteado Israel. La pregunta es, ¿por qué específicamente en el norte? Una táctica de contención implica, repito, un enfoque más selectivo, donde las operaciones militares son precisas y buscan objetivos específicos. Es muy diferente al asedio total, que es más amplio y generalmente destruye todo, porque no distingue entre objetivos militares o civiles. Ahora, al adoptarse esta táctica se han salvado muchas vidas civiles, gracias a Dios, pero también se podría pensar que se busca reducir solamente el impacto en los civiles. Pero en ese caso la pregunta obligada es, ¿por qué específicamente en el norte de Gaza? ¿Realmente ese es el objetivo? Una contención así, amigos, definitivamente redujo dramáticamente las bajas inmediatas. También la presión psicológica, la presión de las consecuencias a largo plazo sobre la población civil y la opinión pública. Las personas actualmente están viviendo con el temor constante de los ataques y aunque estos son ahora, ya lo ha anunciado Israel, limitados, esa sensación de inseguridad persiste. Porque ya hemos visto en días pasados cómo la narrativa oficial siempre ha sido muy diferente de los verdaderos ataques posteriores. Pero hay otro factor, amigos, que podría estar influyendo en esta decisión estratégica. Ojo con esto. Gaza es hogar de una de las reservas de gas más grandes del mundo, ya lo habíamos mencionado aquí. Y adivinen dónde se ubica la mayoría de este recurso. Pues resulta que el acceso a las reservas de gas en Gaza desde el norte puede tener implicaciones estratégicas y económicas significativas. Aunque, claro, la importancia puede variar según varios factores, pero diversos especialistas han señalado esta duda. Además, el control o el acceso a estas reservas de gas en Gaza podrían influir en el control estratégico de recursos energéticos en la región. Y eso, a su vez, podría tener implicaciones geopolíticas y económicas significativas. Ahora, no es ningún secreto, amigos, que el control por el petróleo y el gas es un fuerte motivador en muchos conflictos alrededor del mundo. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos es si estamos hablando de lo mismo en el caso de Gaza. Es pura coincidencia que el secretario de Defensa de Estados Unidos sugiera contener esto solamente al norte de Gaza, ¿o hay algo más? No podemos afirmarlo, amigos, con certeza, pero sí tenemos que plantearnos estas preguntas.
Esta táctica de contención impulsada puramente ahora la estamos viendo solamente por razones humanitarias o hay otros intereses ocultos detrás. Miren, a pesar de estas aparentes coincidencias, desde la administración de Biden se lanzó una advertencia ya. Es difícil prever cuál será el próximo movimiento de Israel, francamente. Si bien se han intensificado estos ataques aéreos y se han ampliado las incursiones terrestres en los últimos días y ahora vemos este cambio de estrategia militar diciendo que solamente se trata de una contención específica en el norte de Gaza, no sabemos si este es apenas el preludio, el comienzo de una ofensiva a gran escala o a esto se limitará el conflicto. Lo que sí podemos decir, amigos, y preguntarnos es si puede esta ser una estrategia de distracción o una táctica para mantener a las fuerzas enemigas en vilo. Y en un giro de eventos, fíjense que el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel declaró el sábado por la noche, apenas ayer, que las fuerzas israelíes habían ingresado a la franja de Gaza el viernes para comenzar la segunda etapa de la guerra. Y a pesar de eso, no calificó este movimiento como una invasión. ¿Qué significa realmente, amigos, esta segunda etapa de la guerra? ¿Y qué objetivos busca Israel con esta nueva estrategia? Las incursiones en Gaza, realizadas por las fuerzas terrestres israelíes hasta el momento, parecen ser más focalizadas que los altos mandos militares israelíes habían descrito inicialmente a el secretario de Defensa de los Estados Unidos y a otros oficiales militares estadounidenses. Así que, amigos, la pregunta final es si estaba Israel planeando algo más grande y decidió contenerse gracias a Estados Unidos a este plan estratégico o desde un principio este era el plan original. Y es que, como ustedes recordarán, las primeras intenciones de invasión de Israel habían generado esta alarma entre los oficiales estadounidenses o al menos los medios tradicionales de comunicación así lo habían dicho de un asedio total en Gaza y que se estaban preparando las fuerzas israelíes para esto. Incluso los medios comenzaron a expresar su preocupación al considerar que Israel carecía de objetivos militares alcanzables y que sus fuerzas armadas no estaban preparadas para lanzar una invasión de ese tamaño. Y ante ese panorama se dudaba sobre el éxito de una operación así. Por eso Lloyd Austin III, el secretario de Defensa de Estados Unidos, en conversaciones telefónicas con su homólogo israelí, Yoav Gallant, enfatizó esa necesidad de una reconsideración meticulosa sobre las fuerzas israelíes de cómo iban a llevar a cabo esta invasión terrestre en Gaza, especialmente teniendo en cuenta la intrincada red de túneles que Hamás ha construido debajo de la ciudad, en áreas densamente pobladas. Ellos se mueven subterráneamente. Por eso se planteaban esto de qué desafíos representaba toda esta red de túneles y cómo cambiaba esto el juego de las estrategias para Israel. Un oficial estadounidense mencionó también el sábado, bajo condición de anonimato, declaró para el The New York Times que Israel había mejorado y refinado su plan, reajustándolo por recomendaciones recibidas por Washington. Pero ¿hasta qué punto Estados Unidos está dictando las decisiones de Israel en este conflicto? ¿Y cómo, amigos, cómo se relacionan estos consejos con las reservas más grandes de gas en el mundo que se encuentran en el norte de Gaza? También conocidas como Gaza Marino. Se puede accesar también desde el sur, pero estratégicamente y en términos de infraestructura representaría un mayor potencial económico. La administración de Biden ha afirmado no imponer directrices a Israel y dijo que sigue respaldando una eventual invasión terrestre total a Gaza. Entonces, debe de surgir esta pregunta, amigos, acerca de las reservas de gas justo en Gaza, que presentan un dilema crucial en un conflicto que ya de por sí es muy complejo. Y el interés energético es una tentación muy grande, amigos, para potencias como Estados Unidos. Eso todos lo sabemos. Europa está sediento de gas también. Y no es sorprendente que los recursos naturales a menudo influyan en los conflictos mundiales. Este, amigos, es un recordatorio bastante inquietante de cómo los intereses económicos pueden entrelazarse con los conflictos políticos y militares, especialmente en regiones estratégicamente vitales. Y cuando leemos notas como la de hoy en el New York Times, que es esta que les mostraba yo hace un momento, sobre una intervención directa del secretario de Defensa de los Estados Unidos, coordinado estos ataques desde Washington, pues las preguntas que deben surgir. Esperamos, amigos,
que todos nos las planteemos son estas acerca de las relaciones con el gas en Gaza. Y esperemos que esta estrategia de contención de Estados Unidos haya sido planeada para salvar vidas civiles y para reducir el número de víctimas en Gaza y no por intereses energéticos como el del gas en Gaza. Díganme en los comentarios, por cierto, ¿cuál es tu opinión? Lo que sí es un hecho es que la ausencia de discusión en los medios tradicionales sobre la influencia de los recursos energéticos en el conflicto de Gaza es preocupante. La falta de debate, amigos, en torno a estos asuntos es fundamental y, sin embargo, no estamos viendo en los medios tradicionales de comunicación que se hable de esto. La narrativa que predomina en casi todos los noticieros siempre se limita a los efectos más inmediatos del conflicto, pero nadie está hablando hoy de esto que también importa.